Muy buenas tardes, queridos compañeros y docentes. En el día de hoy les venimos a socializar nuestro club de revista que tiene por título Primary Hyperparathyroidism Surgical Management y en español sería hiperparatiroidismo primario manejo quirúrgico. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Somos estudiantes de medicina de sexto semestre, correspondiente a la asignatura de cirugía general. Actualmente estamos en el módulo cérvico-torácico, que lo dirige la doctora Cecilia Espitaleta Beltrán. Somos del grupo 4 y 9. Los integrantes son José Fernando Barbarazo, Daniela Vanessa Gómez Duque, María Carolina Peinado Martínez y mi persona, quien les habla, María Daniela Vergara Vargas. En la parte superior podemos encontrar una imagen acerca de nuestro artículo con su respectivo título y sus diferentes autores, los cuales son los doctores Diana Pulgar, Jaime Jens, Nicole de Aguzán, Augusto León, Ignacio Goñi, Gilberto González y Hernán González. Ellos hacen parte de los departamentos de cirugía oncológica y el departamento de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Católica de Chile de Santiago de Chile. Este artículo fue publicado por la revista chilena el día 19 de febrero del 2014. En la parte inferior podemos encontrar una imagen del Deguni Fogg Index, que nos ayuda a mirar qué tan legible y comprensible es el título de nuestro artículo. Según esto nos arrojó una puntuación de 34 y también nos dice que este título tiene un error debido a que presenta un signo de puntuación, el cual los títulos no deben llevar ningún signo de puntuación. Según los niveles de evidencia y grados de recomendación de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network, nuestro artículo tiene un nivel de evidencia científica de 1+, que es un metaanálisis bien realizado o una revisión sistemática de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados. Y según el grado de recomendación se encuentra en el nivel A, que es un metaanálisis, una revisión sistemática o un ensayo clínico certificado y que directamente es aplicable a la población de la guía o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y de gran consistencia entre ellos. Aquí podemos observar el abstract de nuestro artículo. Introducción. El hiperparatiroidismo primario es un trastorno del metabolismo del calcio que genera niveles anormalmente altos de calcemia y un incremento del nivel de la hormona paratiroidea. Es una enfermedad común afectando entre el 0.1 al 2% de la población, siendo más frecuente en las mujeres y en pacientes mayores de 50 años. Esta enfermedad tiene una incidencia en aumento. Por otro lado, tenemos que la radioterapia de cabeza y cuello y el uso de litio por periodos prolongados se asocian con mayor prevalencia a esta patología. El hiperparatiroidismo primario puede presentarse en forma esporádica o asociados a síndromes familiares poco frecuentes como las neoplasias, adenoma paratiroideo, hiperplasia paratiroidea multiglandular y la presencia de carcinomas de paratiroides. La forma de presentación clínica de esta patología ha variado en los últimos 30 años, desde cuadros muy sintomáticos asociados a hipercalcemia grave, litiasis renal y enfermedad ósea a una condición frecuentemente asintomática, donde el diagnóstico se realiza por hallazgos en exámenes de laboratorio. Sin embargo, pacientes asintomáticos pueden progresar y desarrollar síntomas y complicaciones de hiperparatiroidismo primario, como es el incremento de riesgo cardiovascular. Aunque existe controversia sobre la estrategia óptima para el diagnóstico y manejo de esta patología, distintos consensos se han establecido para el tratamiento quirúrgico de pacientes sintomáticos y asintomáticos. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y riesgos de tratamiento quirúrgico de esta patología, y los objetivos son describir las características demográficas,
estudios preoperatorios, tratamiento, complicaciones postoperatorias, anatomía patológica y seguimiento a largo plazo de pacientes con esta patología. En cuanto al material y método, es un diseño de estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. En cuanto a los pacientes, se incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario que recibieron tratamiento quirúrgico en el Centro Clínico de la Universidad Pontificia Católica de Chile entre junio del 2003 y junio del 2013. El diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se realizó con la presencia de al menos 2 determinaciones de calcio sérico elevado, con concentraciones elevadas de la hormona paratiroidea, o también inapropiadamente normales para las concentraciones elevadas de calcio, los cuales fueron determinadas en forma simultánea. Los pacientes fueron clasificados en sintomáticos y asintomáticos, siendo incluidos en el estudio todos los pacientes con hiperparatiroidismo primario asintomáticos que cumplieron con una o más de las recomendaciones del Comité de Expertos del National Institute of Health. En cuanto a las variables, se consideraron el sexo, la edad, las comorbilidades, la presentación clínica, los antecedentes de trasplante renal, exámenes de laboratorio preoperatorio, estudios imagenológicos preoperatorios, la hormona paratiroidea intraoperatoria, tipo de cirugía realizada, morbilidad postoperatoria, anatomía patológica postoperatoria, exámenes de laboratorio postoperatorios, recidiva y reintervenciones. Y en cuanto a la fuente, los datos se recolectaron de los registros de fichas clínicas y registros de biopsias del Centro de la Universidad Pontificia Católica de Chile, y para su seguimiento se obtuvo información desde los registros clínicos. Se tuvieron en cuenta unas definiciones como curación, que sería la normalización del calcio sérico menor a 10.5 miligramos sobre decilitros a 6 meses posterior de la cirugía, enfermedad persistente, que sería una calcemia elevada mayor a 10.5 miligramos sobre decilitros a 6 meses después de la cirugía, recidiva, que serían pacientes con normalización de la calcemia a los 6 meses y posterior una elevación del calcio sérico mayor a 10.5 miligramos sobre decilitros en un seguimiento a largo plazo. En cuanto al análisis estadístico, tenemos que se utilizó un programa llamado Statistical Package for the Social Science, en el cual se realizó una estadística descriptiva, y para las comparaciones se realizó una prueba de hipótesis paramétricas y no paramétricas según la determinación de su normalidad. En cuanto a los resultados, tenemos que en el periodo descrito se intervino quirúrgicamente a 250 pacientes por hiperparatiroidismo en el Hospital Clínico de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Estos resultados arrojaron que 173 casos, es decir, el 69.2%, correspondieron a un hiperparatiroidismo primario. 58 casos, es decir, 23.2%, correspondieron a un hiperparatiroidismo secundario. 13 casos, es decir, un 5.2%, correspondieron a un hiperparatiroidismo terciario, y por último, 6 casos, es decir, el 2.4%, correspondió a recurrencias de pacientes operados antes del 2003. El promedio de edad de los pacientes con un hiperparatiroidismo primario fue de 57 a 13 años, en el cual 134 pacientes, es decir, el 77.5%, correspondió al sexo femenino. En la siguiente tabla podemos observar las características de los pacientes con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, en el cual tenemos unas variables y el número de pacientes. En cuanto al sexo, en el sexo femenino se obtuvieron 134 pacientes, en el masculino 39. En cuanto a la edad, menores de 50 años, 48 pacientes, y mayores de 50 años, 125. En la presencia de síntomas, asintomáticos fueron 98 y sintomáticos 75. Y en los síntomas preoperatorios, en cuanto a los renales, tenemos 30 pacientes, óseos con 22, psiquiátricos con 10, gastrointestinales con 9 y con hipercalcemia severa fueron solamente 4. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que 98 pacientes, es decir, un 56.6%, se presentaron asintomáticos
con hallazgos de hipercalcemia y la hormona paratiroidea elevada en exámenes de laboratorio. 75 pacientes, es decir, un 43.4%, debutaron sintomáticos. De estos pacientes sintomáticos, 30 pacientes presentaron compromiso renal, siendo la presencia de litiasis renal recurrente la más frecuente. 22 pacientes presentaron compromiso óseo como fractura ósea y artralgias. 10 pacientes presentaron alteraciones psiquiátricas como astenia, adinamia y deterioro cognitivo. 9 pacientes fueron estudiados por alteraciones gastrointestinales como constipación, pancreatitis y úlcera péptica. Y 4 pacientes debutaron con cuadros de hipercalcemia grave, recurriendo manejo inicial en unidad de cuidados intensivos para corrección de calcemia e hidratación endovenosa. En cuanto a la evaluación preoperatoria, en los exámenes de laboratorio tenemos que todos los pacientes fueron estudiados con calcemia, fosfemia, fosfatasa alcalina, función renal y la hormona paratiroidea. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomáticos y asintomáticos presentaron una mediana de hormona paratiroidea preoperatoria en cuanto a los sintomáticos de 156 picogramos sobre mililitros y los asintomáticos de 130 picogramos sobre mililitro. También se encontró una mediana de fosfatasas alcalinas preoperatoria en cuanto a los sintomáticos de 119.5 miligramos sobre decilitros y asintomáticos de 93 miligramos sobre decilitros. También se observó que no hubo diferencias significativas en los valores preoperatorios de calcemia y fosfemia y se encontró una disminución del filtrado glomerular en 14 pacientes. En cuanto a los exámenes de imágenes, tenemos que en todos los pacientes se realizó una ecografía cervical y un cintigrama paratiroideo. La ecografía cervical sugirió la presencia de la glándula paratiroidea aumentada de tamaño compatible con adenoma en 96 pacientes, evidenciando a su vez solo la presencia de alteraciones tiroideas como bocio uni o multinodular en 28 pacientes. Por otro lado, el cintigrama paratiroideo informó la presencia de tejido paratiroideo hiperfuncionante en 159 pacientes, reportando más de una glándula hipercaptante en 19 casos y en 14 pacientes no detectó presencia de hipercaptación paratiroidea. En esta tabla podemos ver los resultados de la evaluación preoperatoria de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. Podemos ver las diferentes variables tanto de los exámenes de laboratorio como de los exámenes por imagen, tanto en la ecografía cervical como en el cintigrama paratiroideo. También podemos observar los diferentes valores de los laboratorios en cuanto a pacientes sintomáticos y asintomáticos. Por ejemplo, la calcemia en cuanto a pacientes sintomáticos y asintomáticos fue de 11.2 miligramos sobre decilitros, es decir, fue igual. En cuanto a la ecografía cervical, los pacientes que presentaron adenoma, en cuanto a pacientes sintomáticos fueron 48 y asintomáticos fueron 52. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos que el tipo de cirugía realizada varió según la presencia de patología tiroidea concomitante y la localización prequirúrgica de las glándulas tiroideas aumentadas de tamaño. En todos los pacientes se realizó la medición de la hormona paratiroidea intraoperatoria, siguiendo el protocolo de Irving, que consiste en la medición de la hormona paratiroidea en 2 muestras basales y a los 5 y 10 minutos después de la resección de cada glándula microscópicamente anormal. El procedimiento quirúrgico fue considerado exitoso si al finalizar la cirugía, cuando el valor de la hormona paratiroidea intraoperatoria disminuye menor del 50%. Cuando no se consigue el descenso señalado de esta hormona, se explora una segunda lesión y se toman nuevas muestras de esta hormona. Tenemos que en 167 pacientes se logró una caída de la hormona paratiroidea intraoperatoria menor del 50%. En esta imagen podemos observar que 56 pacientes presentaron patologías tiroideas concomitantes en las cuales se les realizó una resección del adenoma más una tiroidectomía. En 117 pacientes no se detectaron alteraciones tiroideas. De estos 157
pacientes, 114 casos en las imágenes preoperatorias se localizaron la presencia de un adenoma paratiroideo en el cual se realizó una exploración unilateral del cuello con identificación de las glándulas paratiroideas aumentadas de tamaño. Se les hizo una resección y se envió una biopsia rápida para confirmación histológica. En 3 casos no tuvieron localización prequirúrgica y se les realizó la exploración cervical bilateral con identificación de las 4 glándulas paratiroideas y se les realizó una resección de las glándulas aumentadas de tamaño. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos que el diagnóstico histopatológico correspondió a un adenoma paratiroideo en 158 casos, de los cuales 148 fueron adenomas únicos y 10 casos fueron adenomas múltiples. Se informó la presencia de hiperplasia en 13 pacientes y carcinoma paratiroideo en 2 pacientes. La ubicación de la paratiroides resecada fue principalmente inferior izquierda en 64 casos, seguido de inferior derecha en 56 pacientes. En 5 casos se encontró la localización ectópica del adenoma intratiroideo o también un adenoma paraesofágico. En 56 casos de la patología tiroidea coexistente, la histopatología reportó un bocio multinodular en 34 pacientes, adenoma folicular en 18 pacientes y 4 casos con carcinoma papilar tiroideo. En la siguiente tabla podemos ver como tal los resultados posoperatorios y el seguimiento de los pacientes. Aquí podemos observar las variables y el número de pacientes con las diferentes evolución, recidiva, complicaciones y sobrevida. En cuanto a la discusión, tenemos que el hiperparatiroidismo primario resulta de la sobreproducción de la hormona paratiroidea por una o más glándulas paratiroideas hiperfuncionantes. Actualmente se presenta de forma sintomática, siendo la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. En este estudio, el 56.6% se presentó en forma asintomática, presentando un promedio de hormona paratiroidea preoperatoria significativamente menor al observado en pacientes sintomáticos.
La cirugía es el único tratamiento curativo en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Cuando los pacientes presentan síntomas, existe un consenso sobre la indicación de paratiroidectomía. Sin embargo, sigue existiendo controversia respecto a la indicación de tratamiento quirúrgico en pacientes asintomáticos. Los criterios de cirugía del consenso de la National Institute of Health en pacientes asintomáticos incluyen calcemia mayor a 1 miligramo sobre decilitros, excreción urinaria de calcio mayor a 400 miligramos por día, creatinina menor a 30%, densidad mineral ósea menor a menos 2.5, con fractura en hueso y edad menor a 50 años. También se recomienda cirugía en individuos en los que el seguimiento médico no es posible o no deseable. El consenso modificó parcialmente los criterios de paratiroidectomía en pacientes asintomáticos. Ya no se considera indicación de cirugía un nivel de calcio mayor a 400 miligramos por día, debido a que la calciuria también se ve afectada por otros factores como la edad, la etnia, el sexo, la ingesta de calcio, los depósitos de vitamina D y la tasa de filtración glomerular. Además, una creatinina menor a 60 mililitros por minuto se considera indicación para la cirugía. El tipo de cirugía en pacientes con hiperparatiroidismo ha variado a través del tiempo, desde exploraciones cervicales bilaterales hasta la utilización de cirugías mínimamente invasivas. En este estudio, 114 pacientes fueron tratados inicialmente con cirugía mínimamente invasiva. En 104 casos, esta aproximación logró la resección de las glándulas paratiroideas disfuncionantes, obteniéndose una caída menor del 50% del valor de la hormona paratiroidea intraoperatoria. Diversas series reportan la efectividad de la cirugía mínimamente invasiva en el tratamiento del hiperparatiroidismo primario, con o sin medición de la hormona paratiroidea intraoperatoria. Las ventajas de esta aproximación incluyen mejores resultados cosméticos debido a que las incisiones son más pequeñas, menos dolor postoperatorio, menor tiempo operatorio, disminución de los días hospitalizados, rápido recuperación postoperatoria con una tasa de curación de hiperparatiroidismo primario mayor al 95%, comparables a la exploración cervical bilateral. La cirugía mínimamente invasiva requiere para su realización de localización preoperatoria mediante imágenes de las glándulas paratiroideas alteradas. Muchos métodos están disponibles actualmente, incluyendo la ecografía cervical, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. La ecografía cervical posee una sensibilidad para la detección de los adenomas paratiroideos del 70 al 80%. Sin embargo, esta cae hasta un 40% de los pacientes con reexploración cervical. Se debe considerar además que es un examen operador dependiente y no permite identificar adenomas ubicados en el mediastino. En nuestros pacientes, la ecografía cervical sugirió la presencia de adenomas paratiroideos en el 55.5% de los casos, es decir, 56 pacientes. Por otra parte, el cintigrama paratiroideo informó tejido hiperfuncionante compatible con adenomas en 159 pacientes, lo que es compatible a lo reportado en la literatura. La hormona paratiroidea es un péptido de 84 aminoácidos con una vida media muy corta de 2 a 4 minutos. Su monitorización intraoperatoria y su caída a menos del 50% predice una tasa de curación cercana al 95% en pacientes con hiperparatiroidismo primario. En este estudio se utilizó la rutina de la medición de la hormona paratiroidea preoperatoria en todos los paratiroidectomías, siendo un procedimiento válido en esta población. En esta serie, en 164 pacientes se logró una caída de menos del 50% de la hormona paratiroidea intraoperatoria. 4 casos presentaron recidiva, siendo reintervenidos quirúrgicamente. Y en este estudio la tasa de curación y la baja prevalencia de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico estuvo muy baja, así como la mortalidad quirúrgica
coincide con lo reportado en la literatura. En cuanto a la conclusión, tenemos que la cirugía mínimamente invasiva es eficaz y segura para el tratamiento de pacientes con hiperparatiroidismo primario. Una caída de la hormona paratiroidea intraoperatoria menos del 50% del valor basal predice la curación en el 97.7% de los casos. Por último, pueden observar la bibliografía en la que se basó nuestro artículo. Muchas gracias a todos y espero que sea de su agrado.